Bien, muy buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a comenzar en aras de la puntualidad de ustedes, mientras el resto pues se incorpora posteriormente. Hablamos en la clase pasada, dimos un panorama acerca de la metodología, que pues ustedes ya la conocen, de la manera en que vamos a trabajar, y pues vimos un vistazo así, dimos un vistazo un poco rápido sobre toda la temática que vamos a desarrollar. Eh, Decíamos de que hablar de cooperativismo es algo sumamente complejo. Eh, el cooperativismo en sí no es más que una simple tipo de organización económica, si lo podemos ver de esa manera. El cooperativismo es una cultura, es una forma de vida, es más que simplemente un grupo de personas organizadas para desarrollar una determinada actividad en beneficio de ellos mismos. Y por esa razón es importante conocer los fundamentos históricos de del cooperativismo. Y por eso es que hemos hablado desde la clase pasada un poco de historia. El cooperativismo es algo que no es nuevo. Ahora, como tal, ¿verdad? Sí, formalmente hablando, probablemente pues tendrá unos 200, 300 años, pero como forma, así, como noción de organización entre las personas, pues es algo que viene desde la época primitiva. De hecho, la primera forma de organizaciones que habían en la comunidad primitiva precisamente era una economía de subsistencia. Acordémonos que en esa época la tecnología, claro, el hombre no había desarrollado herramientas y una gran cantidad de elementos que ahora son comunes, y por lo tanto, pues vivía de lo que cazaba, de lo que recolectaba en el día a día. Eso generó la necesidad de formar grupos y contribuir entre ellos con lo que se lograba recolectar, cazar, pescar, etcétera. Se consumía, y cuando ya se consumía, pues se volvía a desarrollar esa actividad de caza, pesca, recolección, y pues así iba el hombre subsistiendo. Entonces hablamos acerca de la edad antigua, en la época de los babilonios, de los esenios. Luego pues venimos evolucionando un poco más, llegamos hasta los precursores del cooperativismo, los utópicos. Hablamos de las utopías, que eran esas formas de organización social que no existían y que algunos escritores pues lo que hacían era imaginarse cómo sería un mundo ideal, y escribían en sus libros esos mundos ideales, y por eso se les llamaba utopías, porque eran lugares inexistentes. Luego llegamos a la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial que se marca con la invención de la máquina de vapor, lo cual permite mecanizar los procesos de producción. O sea, ya no se daba de manera artesanal, sobre todo en el área textil, que es donde más desarrollo hubo en la revolución industrial. Antes la gente pues fabricaba la ropa y una otra serie de objetos manualmente, o lo que nosotros conocemos aquí en la actualidad como artesanalmente, pero con la máquina de vapor se logró mecanizar los procesos, con lo cual se creó lo que es la producción en serie. Es decir, ya se podían producir ya no 2, 3 prendas diarias, sino que cientos, y no, sino es que miles, como se da en la actualidad. El problema de esto es que generó una emigración de la gente del campo a las ciudades, y eso generó otro problema social, que era el hacinamiento de las personas en las ciudades, la mala paga que estas personas recibían en las fábricas, es decir, la explotación, y todo eso generó la necesidad también de crear cierto tipo de cooperativismo, del cual todavía estamos acá en este punto que tenemos en la presentación, que son los pioneros de Rochdale, que se dieron siempre dentro del marco de la Revolución Industrial. Antes de iniciar la sesión de este día, o sea, ya propiamente dicho, desarrollar la temática de este día, pues recordarles pues que ya les envié al WhatsApp, ya les envié el material de esta clase. Toda esta presentación ya la tienen ustedes ahí en el WhatsApp. Este día, porque había tenido problemas técnicos, pues este día pienso activar el Classroom para que toda la información ya vaya cayendo al Classroom. Vamos a tratar en su momento también de ver si podemos utilizar
el recurso de Google Meet para la clase presencial, para la clase sincrónica, es decir, y si no, pues vamos a volver al Zoom siempre, que es el que nos ha ayudado durante varias materias, pero como la universidad nos está pidiendo como, no como obligación, ¿no? Pero sí como como para hacer las cosas un poquito más, tener un poquito más de contacto con la universidad en cuanto a cómo vamos desarrollando las clases, pues nos han pedido que en la medida de lo posible las desarrollemos a través de Google Meet. Pero eso lo vamos a probar en un momento dado, yo les voy a dar las indicaciones y si es posible hacerlo en Meet, pues lo vamos a hacer en Meet, que tiene sus ventajas, entre las cuales está pues el hecho de que el tiempo no está limitado, como en este caso. Es una de las ventajas que tiene Meet, dado que está dentro de la plataforma de la universidad, que entiendo yo que la universidad está asumiendo un costo para tener esa plataforma activa, pues nos da ese derecho de poder desarrollar la conferencia sin interrupciones. Pero eso yo poco a poco lo vamos a ir viendo en el camino. Lo importante, jóvenes, es que vayamos avanzando con la temática. Creo yo de que eso es lo relevante, es lo esencial. Y pues ya están los 2 videos de la primera sesión en el canal de YouTube. Espero que ya vi que algunos lo visualizaron. Y si no, pues también tienen el material en la presentación en formato PDF que les envié para que ustedes puedan leer. Es importante que leamos. Nosotros, cuando empezamos a estudiar contaduría pública, nos damos la idea de que esta carrera solo es de ver números y números y más números. Es cierto, hay una gran carga numérica, pero también hay una gran carga de lectura. Y eso usted lo ha descubierto, creo yo. Por ejemplo, en auditorías hay que leer mucho. Aquí en contabilidad ya vimos de que están las NIF para pymes, hay que leerlas, hay que, ¿verdad? No esperar a que llegue una asignatura donde nos van a enseñar determinados temas. Debemos ser proactivos, autodidactas. ¿Verdad? Proactivo significa no esperar hasta que las cosas se den, ir nosotros tras las cosas y no que las cosas nos lleguen a nosotros. Y la autodidáctica significa aprender por nuestros propios medios, tener esa capacidad de autoaprender. A nosotros no podemos dar el lujo de esperar que una tercera persona nos proporcione cierto conocimiento. Entonces usted tiene que ser una persona muy curiosa y tratar constantemente de aprender algo nuevo. Usted debe en la noche cuando se vaya a acostar decir, bueno, ¿qué aprendí hoy? Y si ha aprendido algo, ya sea bueno o malo, pues qué bien. A mí, por ejemplo, les digo, la vida me ha dado una gran lección en este último mes, ¿verdad? Y en su momento yo les voy a contar lo que me ha pasado. No es algo sencillo lo que me ha pasado, pero estoy tratando de asimilarlo primero y luego pues echar para adelante, como dicen, porque la vida sigue y nosotros como seres humanos nos seguimos desarrollando a pesar de cualquier limitante física que nosotros podamos tener. En algún momento, pues, ojalá nos logremos ver personalmente en algún momento, compañeros, y yo les voy a, bueno, va a ser evidente cuando nos veamos lo que realmente me ha pasado. Así de que vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los pioneros de Rochdale, que marca un hito, es decir, cuando decimos hito, la palabra hito, los hitos eran una especie de monumentos monolíticos, es decir, eran piedras que en la antigüedad se ponían como fronteras entre los reinos, es decir, cuando una persona llegaba a un punto donde había un hito, o sea, había una piedra larga así, alta, como un poste, con unas inscripciones ahí, ¿verdad?, en determinado lenguaje, eso le indicaba que estaba llegando a un nuevo país, a un nuevo reino, y que a partir de ahí era algo nuevo, es decir, estaba entrando a un territorio nuevo. Por eso se usa la palabra hito cuando algo marca la finalización de una etapa y el inicio de una nueva. Entonces, ese es un hito. En nuestras vidas nosotros tenemos hitos, puntos de quiebre, donde nosotros hemos cambiado ciertas cosas importantes en nuestra vida.
Por ejemplo, la muerte de un familiar a veces se convierte en hito. Se murió mi abuelita y a partir de ahí yo tuve que hacer una serie de cambios en mi vida. Es un hito. En este caso, los pioneros de Rochdale marcan un hito en lo que es el cooperativismo, porque a partir de ahí ya se puede empezar a hablar de cooperativismo de manera formal, ¿verdad? Ya no como en lo anterior, que eran simples intentos o algunos ensayos que algunas personas hacían o simplemente ideas. A partir de aquí el cooperativismo se concretiza, es decir, se vuelve algo real. Porque esta es la primera cooperativa que históricamente se reconoce como tal. Entonces, por eso son los pioneros, porque pionero significa el primero, y de Rochdale, que es la ciudad donde surgió, ¿verdad? Habíamos mencionado en la clase pasada que en la ciudad de Rochdale, de Inglaterra, pues que estaba dedicada por mucho tiempo a la industria textil, se presentaron algunas de las consecuencias de la revolución industrial, inconvenientes para los trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se constituyeron en una organización para el suministro de artículos de primera necesidad. Recuerde que ya habíamos mencionado que en la revolución industrial los trabajadores ganaban tan poco que prácticamente todas las necesidades básicas que ellos tenían debían suplirlas a través de las compras que hacían en las tiendas que existían, y que las tiendas pues les fiaban prácticamente la mercadería y les cobraban altos tipos de interés, y que a raíz de todo eso surgió la idea de crear organizaciones propias de los trabajadores para poder suministrarse a ellos mismos esos artículos de primera necesidad. Entonces esta figura de los pioneros de Rochdale surge precisamente en ese marco. Desde luego, dice, para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de su parte, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir un pequeño capital de 28 libras esterlinas, que es la moneda oficial, aún en la actualidad, del Reino Unido. ¿Verdad? Ahí hay un problema sobre que si es Inglaterra o es el Reino Unido. Realmente no vamos a profundizar en eso, pero si usted puede ahí buscar que el Reino Unido pues, está formado prácticamente por 4 países, que son Inglaterra, Gales, Escocia y la otra que es Irlanda del Norte. Son 4 países que forman un solo país. 3 de ellos comparten la isla de Gran Bretaña, que es la isla grande que está a la par de Europa, pues que la comparte Inglaterra, Escocia al norte y Gales un poco al oeste. E Irlanda del Norte, que pues está dentro de la isla de Irlanda, compartiendo con la República de Irlanda, que es el otro país que está dentro de esa isla. Pero bueno, 28 libras esterlinas, una por cada uno de los socios, es decir, cada uno puso una libra esterlina. Con ese exiguo patrimonio, que dijimos que exiguo quiere decir poquito, ¿verdad? Algo reducido, fundaron una sociedad denominada de los Probos Pioneros de Rochdale. Así le llamaron ellos a esta comunidad o esta empresa, a esta cooperativa prácticamente. Sigamos. Para el 21 de diciembre de 1844, en contra de las opiniones de los comerciantes establecidos y de otros ciudadanos, abrieron un pequeño almacén en la llamada Callejuela del Sapo. Pero, para sorpresa de los comerciantes que les auguraron un rotundo fracaso, la incipiente institución fue creciendo e incluyendo en su organización a muchas personas de las localidades aledañas. Es decir, que nadie daba un centavo por estos señores y decía, no, estos rapidito van a naufragar, van a fracasar, van a quebrar, se van a quedar sin pisto y pues no creemos que vayan a prosperar. Pero muy al contrario de lo que los comerciantes ya habían augurado, o sea, augurar quiere decir como predestinar, ¿verdad? Predecir que iban a fracasar. La institución creció y pues más personas de las localidades cercanas a Rochdale pues se unieron al proyecto. Y eso pues fue el hito que marcó el inicio del cooperativismo ya a nivel moderno. El éxito de esta sociedad se basó en sus principios. Fíjese que estos principios que vamos a mencionar, algunos de ellos aún se retoman en los principios
cooperativos actuales. La Alianza Cooperativa Internacional tiene principios, ya los vamos a ver más adelante, y algunos de estos principios que se mencionan acá todavía se siguen manteniendo. Un miembro, un voto, la unitariedad, es decir, a diferencia de otro tipo de organizaciones como por ejemplo las sociedades de capital, donde a veces un solo socio tiene más del 50% de las acciones y por lo tanto él manda. En las cooperativas se trata de mantener el hecho de que cada persona tiene derecho a un voto. Es decir, no se puede darle más poder a una sola persona. Cada persona va a tener un voto. Igualdad de sexo entre los miembros, es decir, algo bastante, podríamos decir, novedoso para la época, donde el machismo era imperante, el hecho de respetar la igualdad de sexo, es decir, que no importaba si era mujer u hombre, igual tenía derecho a ingresar a la sociedad y poder tener igual un voto. Solo las provisiones puras se deben vender en peso y medidas completas. Es decir, esto era un principio relacionado con la calidad. Nada de estar vendiendo producto adulterado o manipular las pesas o las medidas que se utilizaban a efecto de que la persona pudiera salir afectada y que, así como se da en el mercado, ¿verdad? Que le venden a uno libras de 12 onzas o libras de 14 onzas. Es decir, nosotros sabemos que la libra son 16 onzas y pues hay lugares donde nos venden menos, o sea, no llega a las 16 onzas, o yardas de vara, ¿verdad? Yardas que no miden una yarda, sino que miden una vara. Entonces, aquí se trató de garantizar el hecho de que el peso y las medidas fueran exactas para que no hubiese detrimento en contra de los mismos miembros. La asignación de un dividendo a los miembros garantizando garantizando que todos los beneficios fueran distribuidos dependiendo de la cantidad de compras hechas por los miembros individuales. Como era una cooperativa de suministro, no era de producción, sino que era una cooperativa que se dedicaba a comprar los artículos, ¿verdad? Por ponerlo ya en el contexto salvadoreño, porque estamos hablando de Inglaterra, siglo XIX, no sabemos cuáles eran los productos que allá ellos consumían. Poniéndolo en el contexto salvadoreño, pues ellos compraban arroz, frijoles, aceites, margarinas, sopas, sardinas, demás productos enlatados, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo se iban a distribuir las ganancias de la cooperativa? En la medida que cada quien hubiese comprado. Es decir, el que más había comprado a la cooperativa tenía derecho a más dividendo y el que había comprado menos, pues tenía derecho a menos dividendo. Eso era lo justo, ¿no? Que el que más compraba, más derecho a la ganancia. Esa es una regla en las cooperativas de suministro. Las ganancias no se reparten tanto en función de lo que cada quien aporta, sino en función de la cantidad de producto que cada quien compra. Veamos acá si no nos vemos bien. Mientras el cooperativismo de consumo se extendía por la Gran Bretaña y pasaba a otros países del continente europeo como Francia, Alemania, Italia, los países escandinavos, que estamos hablando de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, eso se le llaman los países escandinavos. Islandia también está dentro de los países escandinavos, son 5 países que están al norte de Europa, muy al norte, y otros territorios. Aparecían casi simultáneamente nuevas formas de cooperación en el campo económico-social, es decir, que no había una línea, no era lineal el desarrollo, sino que se estaban dando en otras áreas al mismo tiempo, ¿verdad? La historia es así, o sea, la historia no es un hilo, aunque la tratemos de ver de esa manera, de que va una cosa tras la otra. Hay que aclarar que históricamente los hechos se pueden dar de manera simultánea, es decir, que mientras en un continente está pasando una cosa, en América, por ejemplo, está pasando una cosa, en Europa están pasando otras cosas, que probablemente son diferentes. No es que lo que pasa hoy necesariamente va a tener que ver con lo que va a pasar mañana en todas partes. Entonces, bajo la inspiración de Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
aparecían en Alemania las cooperativas de crédito, y este es otro tipo de cooperativas. Estamos hablando de las que hoy conocemos, o las más fuertecitas que hay, que se dedican a prestar plata, ¿no? Orientado hacia los campesinos. Estas cooperativas de crédito, primero orientadas hacia los campesinos, y más tarde las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. Es decir, ya se estaba como diversificando los tipos de cooperativas que existían. Cooperativas de crédito y luego cooperativas para aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas que los mismos campesinos estaban produciendo. Esto ya existe en nuestro país, hay cooperativas de aprovisionamiento que son parecidas a las de consumo, solo que estas se tienen que ver más con actividades. No se preocupe si no entiende todos los tipos de cooperativas que menciono, porque más adelante hay un tema donde habla de la clasificación de las cooperativas. Ahí vamos a ver cada tipo de las que existen en la actualidad. Pero, por ejemplo, las cooperativas de buses, de buceros, hay cooperativas de buceros y generalmente son de aprovisionamiento. Es decir, que la cooperativa se encarga de comprar llantas, repuestos, aceites, etcétera, y se la vende a sus asociados a precios especiales, ¿no? A precios de mayorista, pues, porque la cooperativa compra grandes cantidades y cuando uno de los buceros necesita unas llantas nuevas, pues va a la cooperativa y se la venden a un precio menor que si las fuera a comprar a un almacén, así, un almacén hecho y derecho. Igualmente, con la dirección de Hernán Schulz de Lich, estamos hablando siempre en Alemania, se iniciaba el movimiento de los llamados bancos populares, ya esa es otra forma. O sea, las cooperativas de ahorro y crédito orientadas principalmente para servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades. Estamos hablando siempre en el campo de las cooperativas de ahorro y crédito, pero orientadas a artesanos y pequeños industriales de las ciudades, ya no solo campesinos, ya estamos hablando de las ciudades. En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo con ejemplos tan conocidos como el Familisterio, fundado en Guisa por Juan Bautista Godín, ¿verdad? Esa es una forma de cooperativismo también, los familisterios o los falansterios, como también se les llamaba, que los mencionamos poquito atrás, cuando hablamos de los utópicos, hablamos de los falansterios, que eran formas de cooperativismo que se crearon en esa época. En los países escandinavos no solo se desarrollaba el cooperativismo de consumo en forma tan apreciable como el que dio lugar a la Federación Sueca de Cooperativas, o conocida como la KF, sino también en otros terrenos como los del cooperativismo de vivienda, que es otra forma de cooperativismo, y el de seguros cooperativos. Entonces vamos viendo cómo el cooperativismo va entrando en casi todas las áreas económicas y se va desarrollando, en este caso, en el continente europeo, en el marco histórico del siglo XIX. Siempre en el siglo XIX, en España, y algunas de sus características son igualmente aplicables en Portugal, o sea, en ambos países. Recordemos que España y Portugal comparten la península ibérica, son países vecinos, como decir Honduras y El Salvador, están cercanos, comparten miles de kilómetros de frontera, y que aparece a fines del siglo antepasado, tiene dos orientaciones. En el norte, principalmente en Cataluña, acordémonos que Cataluña es una de las regiones más desarrolladas económicamente de España, cuya capital es Barcelona, se desarrollan las cooperativas de consumo. Y en el centro, que estamos hablando del área de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que es el centro de España, se desarrollan las cooperativas del campo, es decir, cooperativas de campesinos. Esto en España y Portugal. Ya en el siglo XX, ya podemos hablar de nuestro continente, es decir, que ya el cooperativismo en nuestro continente americano
podemos decir que es reciente relativamente. Llegó a América del Norte primero, como siempre, ¿no? Todo, los gringos primero y luego todos los demás. Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo pasado, es decir, el siglo XX, ¿verdad? O sea, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El periodista canadiense Alphonse Desjardins, ahí aparece la fecha en que esta persona vivió, trajo a su país, o sea, a Canadá, trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que de pronto se extendieron también a los Estados Unidos. Sí, primero a Canadá, perdón, y luego a Estados Unidos. Otros inmigrantes europeos, o sea, personas que venían del continente europeo, trajeron a América del Norte las demás formas de cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran incremento las cooperativas agrícolas y entre ellas las de mercadeo que se iniciaron en California con los esfuerzos principalmente de Aaron Shapiro, así como las de electrificación rural. O sea, ya vemos otros tipos de cooperativas en California, las de mercadeo y otras que se referían a la electrificación rural, es decir, hacer llegar energía eléctrica a las comunidades del campo. El llamado movimiento cooperativo de Antigonish es un movimiento orientado por la Universidad de San Francisco Xavier en Nueva Escocia, esto es en Canadá, tuvo una gran influencia en la transformación de las provincias marítimas de Canadá. Es importante poner de presente que las cooperativas en su proceso de desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron diversas formas de integración. Y fue así como en 1895, es una fecha para tomar en cuenta, para anotarla por ahí, ¿verdad? Yo sé que usted está anotando todas las ideas principales, pero esta fecha marca un hito también, lo que habíamos hablado de los hitos. En 1895 se organizó en Europa la Alianza Cooperativa Internacional, que nosotros la vamos a conocer con sus siglas así. Alianza Cooperativa Internacional, creada en Europa en el año de 1895, que prácticamente pues es fin del siglo XIX, prácticamente estamos hablando ya del siglo XX. Los inmigrantes alemanes, suizos e italianos dan origen en el sur de Brasil a las cooperativas agrícolas y de crédito que habían hecho célebres en sus países Federico Guillermo Raffeisen, o sea, Friedrich Wilhelm, que le habíamos dicho, ¿verdad? A veces lo tenemos en español y a veces en alemán. Y Luis Luzzati. Son colonos franceses quienes en 1898 fundan en Argentina la primera cooperativa llamada El Progreso Agrícola de Pigüé, e inmigrantes judíos, los realizadores en 1900 de una cooperativa de agricultores en la provincia de Entre Ríos del mismo país. Es decir, son ejemplos aquí en América ya, América Latina, los inmigrantes alemanes, suizos e italianos que crearon cooperativas en el sur de Brasil y algunos otros que crearon cooperativas en Argentina. La integración internacional se demoró un poco más, aunque es cierto que algunas organizaciones cooperativas de países iberoamericanos se afiliaron desde hace muchos años a la Alianza Cooperativa Internacional. La integración a nivel regional solo se inició con firmeza en 1957 con la fundación de la Confederación Cooperativa del Caribe y se vino a consolidar en 1963, año en el cual quedó constituida la Organización de Cooperativas de América, o conocida como OCA. Y en 1970, cuando se estableció la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, conocida como COLAC. Es decir,
En 1895 se creó la Alianza Cooperativa Internacional, pero aquí, en Latinoamérica, aunque algunas de las cooperativas latinoamericanas se adhirieron, a esa Alianza Cooperativa Internacional, no fue sino hasta 1957 que ya se empezaron a crear organizaciones cooperativas a nivel latinoamericano, como la Confederación Cooperativa del Caribe, luego la Organización de Cooperativas de América, y ya en 1970 con la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Hablemos de la Alianza Cooperativa Internacional, que ya la mencionamos. Esta federación es una federación de cooperativas. Más adelante vamos a hablar de las federaciones y de las confederaciones de cooperativas. Entonces, pero esta era una federación de cooperativas fundada en Londres, Inglaterra, en 1895. Ya hemos hablado de ese año de creación. Representa, fíjese bien, a más de 1.000 millones de personas de 94 países diferentes. Si nosotros pensamos en la cantidad de habitantes que tiene el planeta, que son alrededor de 7.000 millones de personas, estamos hablando de que la Alianza Cooperativa Internacional abarca a más o menos, un poquito menos del 15% de la población del mundo. Que pues, significa que 1 de cada 7 personas en el mundo forma parte de esta Alianza Cooperativa Internacional. Es decir, que no es algo sencillo ni pequeño, es algo global. Tiene 5 idiomas oficiales, que son el inglés, el castellano, el francés, el alemán y el ruso. Esos son los idiomas oficiales de la alianza. Tiene también las sedes que ha tenido están en Londres de 1895 a 1982 y luego se trasladó a Bruselas en Bélgica desde 1982 hasta la fecha. Estos son algunos datos de la Alianza Cooperativa Internacional. La historia de la ASI se puede dividir en 3 periodos. El primero de 1895 a 1902, que es un periodo relativamente corto, 7 años, centrado en las ideas de participación en los excedentes y las cooperativas de trabajo asociado. El trabajo asociado es como cuando se hace una cooperativa de zapateros o una cooperativa de carpinteros o de contadores. Es decir, cooperativas de trabajo asociado son personas que se dedican a una actividad determinada y se unen en una cooperativa para proteger sus intereses. El segundo periodo de etapa es de 1904 a 1910, que también es un periodo relativamente corto, donde cobra énfasis las cooperativas de consumo, es decir, se le da mayor importancia a las cooperativas de consumo, que ya hablamos de ellas, son aquellas que pues, la cooperativa compra para que sus asociados puedan adquirir los productos a mejores precios. Y el tercer periodo, que es de 1910 a la actualidad, que es el más largo, que ya se convierte en una organización abierta a todo tipo de cooperativas. Es decir, ya no se restringe a cierto tipo de cooperativas, sino que se abre a cualquier tipo de cooperativa que quiera ingresar a la alianza. Vamos ahora a hablar del cooperativismo en El Salvador. Cooperativismo en El Salvador. Y hablamos primeramente del cooperativismo embrionario. Usted sabe que el embrión es el feto, ¿no? O sea, cuando una persona está embarazada, ahí está el feto desarrollándose, es un embrión. O sea, estamos hablando del cooperativo original, el cooperativo tiernito, cuando iniciaba las ideas del cooperativismo. Esto está enmarcado en el periodo histórico de 1896 a 1949. Se inicia esta etapa con el hecho de fundarse la cátedra de cooperativismo en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador en 1896.
sea, ahí se crea esa cátedra de cooperativismo y en 1904 pues se promulga el Código de Comercio en el que se incluye la figura de las sociedades cooperativas. Eso deberemos decir los inicios del cooperativismo en nuestro país. Fue como una idea, primero una materia creada en una facultad de la Universidad de El Salvador y luego pues la inclusión dentro del Código de Comercio de 1904 de la figura de las sociedades cooperativas que aún en el Código de Comercio actual pues se sigue manteniendo esa figura. Fue en 1914 que se organiza la primera cooperativa. Fíjese bien, este es otro dato histórico importante, es un hito. En 1914 se organiza la primera cooperativa por un grupo de zapateros en San Salvador en la llamada Cuesta del Palo Verde, que es un lugar ahí en San Salvador por el Mercado Belloso, el barrio Candelaria, en San Salvador, que le llamamos la Cuesta del Palo Verde, ¿no? Famosa, por otras razones que no voy a mencionar ahora. Y en 1938, pues se funda la cooperativa algodonera. Ese es otro dato histórico importante. En 1940 se funda la primera caja de crédito rural en la ciudad de Izalco. Y luego el cooperativismo llegó al gremio de los empleados públicos como un medio de defensa contra el agiotismo. Vamos a cerrar ahorita porque ya me queda menos de un minuto, compañeros, y seguimos de manera inmediata. ¿Verdad? Finalizamos y nos volvemos a conectar.